Solamente para mencionar, no se olviden del mecanismo de los antiarrítmicos, los clase 1, los clase 2. Clase 2 ya los hemos revisado bien, los beta bloqueadores, ¿no? Los beta bloqueadores. Clase 4 también lo hemos revisado bien, estos son fundamentalmente los no dihidropiridínicos, bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Y los que bloquean canales de potasio y prolongan repolarización, acá fundamentalmente la amiodarona, que es el medicamento que más se utiliza en el país, lamentablemente digo yo, porque se usa a veces de primera elección para control de frecuencia en FA, pero recordemos que debería ser cuando el paciente no ha respondido a verapamilo, o en todo caso el paciente que no controla con los clase 1, especialmente los clase 1C, la flecainamida y hoy en día la propafenona, que es de elección en la FA, en el control del FA, ¿ok? Y para la reversión, incluso, para regresar el control, ¿no? El retorno sinusal, fundamentalmente. Quitando ya la parte cardíaca, terminamos con la parte cardíaca. En la farmacoterapia gastrointestinal va a ser mucho más amplio cuando se revise gastro, pero vamos a puntualizar algunas cosas. Fundamentalmente el bloqueo ácido, el antiácido, el bloqueo H2, que ya lo hemos mencionado en algún momento. El bloqueo H2, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta en el bloqueo H2, fundamentalmente es un inhibidor, inhiben la producción de ácido, pero de manera reversible, a diferencia del inhibidor de bomba de protones, que es irreversible. Por eso el término es útil, ¿ok? El término es reversible, es un inhibidor competitivo. Los H2 son competitivos y son inhibidores reversibles en la célula parietal, ¿no? Son reversibles en la célula parietal, ¿ok? En la célula parietal. Los bloqueadores H2, ¿no? Fundamentalmente tienen una buena farmacocinética, ¿no? Generalmente la vía oral son 50%, como habíamos visto alguna vez, ¿no? La ranitidina es lo que usamos fundamentalmente, no hay otro en el país. La ranitidina es el medicamento que más se usa y tiene también eliminación renal, importante, ¿ok? Casi 100% renal. El efecto adverso más frecuente de los H2 es confusión, ¿ok? Confusión. Asociado a su efecto antihistamínico de fondo, ¿no? Puede producir confusión, agitación y a veces hepatotoxicidad. Y a veces son ligeramente hepatotóxicos en su uso crónico. Más o menos revierten hasta un 60-70% en producción de ácido. El problema es que actúan fundamentalmente disminuyendo la producción de ácido basal. Ese es su mejor efecto. Por eso se suele dar de noche. Bloquean más que todo el ácido basal, pero no bloquean muy bien la producción de ácido postprandial. Ahí fallan. O sea, la producción postprandial es mucho menor. Y en eso sí son largamente superados por el inhibidor de bomba de protones, ¿ok? Por el inhibidor de bomba de protones. Entonces, por eso es que generalmente cuando se usa una ranitidina se suele asociar un antiácido local para el postprandial, ¿no? Se suele utilizar, o sea, no dan la ranitidina en la noche y ustedes dan su hidróxido de aluminio postprandial, porque generalmente en el postprandial no vol. Y eso, hay estudios que equiparan al uso de inhibidores de bomba de protones, porque vamos a ver que los inhibidores de bomba de protones son muy buenos, pero no son tan etéreos y a veces producen algunos efectos, especialmente osteoporosis, interfiere la actividad de clopidogrel, ¿no? No hemos revisado antiagregantes, pero antiagregantes lo van a revisar ya en cardio específicamente, pero interfiere en la actividad de clopidogrel, entonces hay que tener en cuenta, y se suelen utilizar en esos pacientes. Esos pacientes a veces usan con mucha frecuencia inhibidores de bomba de protones y concomitantemente su aspirina con clopidogrel, y a veces el médico piensa que tiene que darle un antiácido porque van a hacer gastritis, ¿no? Tiene aspirina, clopidogrel, tanta medicina, dale su antiácido y le da inhibidor de bomba de protones, inhibe la funcionabilidad hasta el 50% del clopidogrel. Entonces eso hay que tener en cuenta con el inhibidor de bomba de protones. Vamos diciéndole que la inhibición es irreversible. O sea, su ligazón, ¿no? A la bomba es irreversible.
Por eso es que todos suelen durar 24 horas. ¿Por qué? Porque la reposición de bombas de protones suele demorar como mínimo 18 horas. O sea, la célula parietal revierte esto volviendo a formar nuevas bombas. Pero esa producción de nuevas bombas demora generalmente 18 horas. Por eso es que la gran mayoría de estos logran una inhibición que llega a las 24 horas largamente. Entonces, tienen efecto de 24 horas por este efecto, inhiben, ¿no? Pero no neutralizan, ese es lo otro, ¿no? Inhiben la formación, ¿no? O sea, inhiben hasta el 80, se dice hasta el 95%, generalmente 80% es el término que se utiliza más, ¿no? Está más aceptado de inhibición de ácido, pero porque no llega a neutralizar al 100%, ¿no? No hay neutralización al 100%, ¿no? Algunos llegan a veces a pacientes hasta el 95%, pero no llega a... Y lo otro es que son netamente profármacos, son profármacos, y por eso necesitan siempre una cubierta entérica, a pesar de que el fármaco, como se activa en medio ácido, el ácido lo desnaturaliza cuando todavía no ha llegado a la cripta. O sea, tiene que llegar a la cripta y ahí recién convertirse en medio ácido de la cripta. Cuando se enfrenta al medio ácido del estómago, generalmente se desnaturaliza y no se activa. Entonces, por eso requiere una cubierta entérica y debe atravesar el moco para poder ser activado. Entonces requiere una cubierta, especialmente cápsula o cubierta entérica, para poder ser activado al nivel de la cripta. Ahí recién se va a activar con un medio ácido alto en la cripta. Con el medio ácido intermedio que tiene generalmente en el estómago, no llega a ser activado y el medicamento se pierde. Con eso digo que debe de ser dado siempre en ayunas y no con alimentos. ¿Ya? Debe ser siempre dado en ayunas y no con alimentos. Otros medicamentos importantes, ¿no? Ahora, las indicaciones, claro, y ya tiene todas las indicaciones, porque los bloqueadores H2 son alternativas nada más hoy en día. Ya no es primera elección en nada. Entonces, casi todo el manejo antiácido va por bomba de protones. Y todos tienen una potencia similar. Las diferencias están fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente en el tiempo de acción, inicio de acción. El más rápido es el esomeprazol. El omeprazol, que es el más usado por vía oral, suele bloquear entre 20 y 40% el primer día. No más de 60 el segundo día y el 80, que es el tope, al tercer día. Entonces, cuando ustedes lo usan por vía oral y no sienten gran efecto, es porque es normal. O sea, por vía oral demora en actuar el omeprazol, ¿no? Esa es la única ventaja del esomeprazol. La ventaja del esomeprazol es que se activa, o sea, su máxima acción la logra en las primeras 24 horas, ¿no? Entonces ahí está la gran indicación del esomeprazol. El resto todos son semejantes, no hay mayor diferencia. Y las indicaciones clásicas, claro, es el reflujo gastroesofágico neto, ¿no? La úlcera péptica neto, tanto en fundamentalmente la úlcera péptica, incluso asociada a Helicobacter pylori y a AINES, la prevención, ¿no? La prevención de úlcera o de gastropatía por AINES también te tiene que hacer siempre con inhibidor de bomba. También está indicado en la hemorragia digestiva no varicial, obviamente, que es la más frecuente por úlcera péptica. Acuérdense que la úlcera péptica secundaria a AINES, o lo más frecuente secundario a ¿qué? A Helicobacter pylori, ¿no? 70% de las úlceras gástricas son Helicobacter pylori, 90% de las úlceras duodenales son Helicobacter pylori. Efectos adversos, como les decía, puede precipitar osteoporosis, puede producir hipocalcemia, ¿ok? Se le ha asociado algunos incrementos de neoplasias, pero eso todavía no está demostrado, ¿no? Y se dice que incrementa el índice de fracturas por este efecto. Por eso que el uso crónico es peligroso. Mayor de un año de uso crónico puede incrementar la osteoporosis y el riesgo de fracturas, ¿ok? No olvidarse, hablábamos, salud. Fundamentalmente ya de los procinéticos. En los procinéticos, ¿no?
los fármacos que tienen actividad sobre la dopamina, ¿no? La D2, ¿no? Los inhibidores dopaminérgicos D2. Recordemos que lo hemos visto la semana pasada, los agonistas, ¿no? Los antagonistas D2, fundamentalmente metoclopramida, ¿no? Metoclopramida, ¿no? Que es una benzenamidas y la domperidona. Las diferencias entre ambas es que la domperidona pasa menos a la barrera hematoencefálica y por lo tanto tiene menos efectos adversos. ¿Qué efecto adverso importante hay que señalar en la metoclopramida? Justamente la acaticia, que habíamos visto la vez pasada, la acaticia y el parkinsonismo. ¿Ok? El parkinsonismo fundamentalmente es lo que hay que mencionar en estos pacientes. La actividad que van a tener ambos a nivel intestinal son fundamentalmente una actividad colinérgica. Incrementan la actividad colinérgica, por lo tanto van a incrementar el vaciado gástrico y van a incrementar la motilidad. Entonces dar metoclopramida junto con anticolinérgicos es absurdo, ¿no? A veces lo hacemos, ¿no? El paciente usa para náusea metoclopramida y en paralelo usan buscapina, iosina, anticolinérgicos. Entonces hay que tener en cuenta ese efecto que está bloqueando, porque la actividad más que dopaminérgica es una actividad más que de bloqueo dopaminérgico, es una actividad colinérgica, de incremento de la actividad colinérgica que hace la metoclopramida y la domperidona. Algunos derivados como la cisaprida también son bastante útiles, pero sin embargo los prokinéticos hoy en día no caen en desuso, sino son indicaciones hoy en día sintomáticas que pueden no utilizarse. El reflujo gastroesofágico se ha demostrado que el uso o no uso de gastrocinéticos no cambia el pronóstico de la enfermedad. Ni mejora síntomas, ni disminuye las complicaciones ulcerativas, incluso neoplásicas, que pueden tener. Entonces, hacerle gastar a un paciente procinéticos un reflujo gastroesofágico no tiene mayor sentido, ya no tiene indicación hoy en día. Y en los antieméticos, ¿no? Hay que tener, estos dos, tanto metoclopramida como domperidona, también son antieméticos débiles, pero son antieméticos de uso común, ¿no? Son antieméticos de uso común. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Entre los antieméticos, fundamentalmente los centrones. Los centrones, ¿no? Son los antagonistas 5-HT3, ¿no? 5-HT3, los antiserotonérgicos, ¿no? Son los antagonistas de la 5-HT3, fundamentalmente el ondansetron y el granisetron. O sea, los centrones, ¿cuál es la indicación? Vómitos, fundamentalmente asociados a quimioterapia. Me preguntaba justamente un colega de ustedes qué tan seguros son en gestación. En realidad son los más seguros. Son los más seguros. Si no los usamos, quizás sea por cuestión de costos. Pero miren que el medicamento más usado, los más usados en emesis, en gestacional, son dimegrinato y metoclopramida. Y los dos son fármacos C. Dimegrinato, que es un antihistamínico, y que está acá, que es un antihistamínico, y metoclopramida son C. Sin embargo, los centrones son fármacos B en gestación. ¿Por qué nos indican? Nosotros los indicamos, ¿eh? Pero claro, nosotros recibimos allá hiperemesis gravídicas severas, ¿no? Entonces no justifican, entre comillas. Pero en realidad, ¿por qué no se usa más que por costos? Porque efectos adversos son pocos, cefalea, estreñimiento, fundamentalmente los efectos adversos de los centrones, y siguen siendo parte de los esquemas postquimioterápicos, postradioterápicos y postquirúrgicos en el manejo, y se suelen utilizar con los que hoy en día son los clásicos anti-NK1, ¿no? Los anti-NK1, que es, ¿no? La neuroquinina 1, los inhibidores, los antagonistas de receptor de neuroquinina 1, ¿no? Aprepitant, fundamentalmente, ¿no? El aprepitant. El aprepitant es el que es hoy en día el antiemético más potente que hay. El aprepitant, ¿no? Que es un anti-NK1 o anti-neuro, se llama neuroquinina, antineuroquinina 1, receptor de neuroquinina 1. Entonces el aprepitant, ¿no? El aprepitant se usa generalmente en esquemas de quimioterapia intensa, ¿no?
asociados, generalmente los esquemas son aprepitán, centrón, ¿no? O sea, el centrón pueden usar grani o pueden usar onda, y dexametasona, corticoide. Estos son los esquemas antieméticos más usados hoy en día en el mundo. Y ya para terminar, recordar que la oncología, ¿no? Básicamente, esto es muy extenso para verlo, pero vamos a precisar algunas cosas. Básicamente, lo que es el ciclo celular normal, lo que falta es la fase G0, la fase de reposo. O sea, eso es lo que va a faltar. O sea, no hay una fase de reposo normal en la reproducción del ciclo normal de la célula. Entonces, la célula debe tener una fase de reposo, ¿no? Que la cual va a faltar en la célula tumoral. Y va a seguir generando, ¿no? Generando lo que es ADN defectuoso, que debió en la fase S, por lo general, normalmente es fagocitado o es eliminado inmunológicamente todo aquel que tenga duplicación de ADN defectuosa. Entonces, acá es donde falla. Por eso que hoy en día más es una enfermedad autoinmune. O sea, casi estamos hablando de que las neoplasias son enfermedades autoinmunes. Por eso que tienen mucho efecto todos los medicamentos que actúan sobre receptores, ¿no? Genéticos autoinmunes fundamentalmente, o los bloqueadores o los anticuerpos monoclonales tienen alta actividad ahí. Porque lo que falla es que esta generación de ADN defectuoso no es eliminado. Eso es normalmente en el ciclo normal, en la fase S, es eliminado. Entonces fallan dos cosas: la eliminación del defectuoso y la etapa de reposo. Entonces eso le da las dos características a la célula tumoral. Una, ¿no? La replicación continua, ¿no? La replicación continua, y la segunda, la generación de material genético defectuoso en forma permanente. Dentro de todo, acá están todos los mecanismos, solamente para mirarlos, pero lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta siempre son los clásicos, los más usados, que siempre se preguntan: la gencitabina, la citarabina, que son los inhibidores, ¿no? Inhibidores de la pirimidina. De la pirimidina, versus los clásicos inhibidores de las purinas. Estos inhibidores de la purina, como ser mercaptopurina y la tioguanina, acá también están importantes inmunomoduladores, ¿no? Como la azatioprina, como la ciclofosfamida, fundamentalmente. Entonces hay que tener en cuenta esto para poder ver en estos pacientes, ¿no? La ciclofosfamida, ¿no? Fundamentalmente. Azatioprina, un medicamento que no podemos olvidarlo, muy útil, la azatioprina, porque se utiliza fundamentalmente en prevención de trasplante. O sea, en la inducción del paciente para trasplante, ¿no? Y también lo vamos a ver en la enfermedad inflamatoria intestinal, que esto es lo que se ha preguntado alguna vez, ¿no? Utilidad, medicamento en enfermedad inflamatoria intestinal, clásicamente sulfasalacina en la colitis ulcerativa, pero que revierte la enfermedad, azatioprina fundamentalmente. El metrotexate es un medicamento hiperútil. Recordemos que actúa básicamente sobre el ácido fólico, ¿no? Es un quelador, bloquea la síntesis, ¿no? De timidato y purina, básicamente bloqueando, ¿no? la dihidrofolato reductasa. Y este medicamento siempre se tiene que dar por eso con ácido fólico asociado, porque su efecto adverso, pregunta de examen clásico, es anemia megaloblástica o pancitopenia, ¿ok? Entonces su clásico efecto adverso es, ¿y por qué se pregunta siempre? Porque es prevenible, ¿ok? Anemia megaloblástica o pancitopenia es el efecto adverso clásico, y por eso se le da siempre ácido fólico asociado a estos pacientes. El metrotexate es primera línea en AR y en AR juvenil, así que es primera línea, se suele utilizar clásicamente en estos pacientes.
como decíamos, la vincristina, la adriamicina, ¿no? Vincristina, adriamicina, ¿no? Los vinca, la adriamicina, la vincristina, son medicamentos clásicos, ¿no? En las leucemias, ¿no? En las leucemias. Y la adriamicina, hay que recordarlo siempre, ¿no? La adriamicina, por su efecto cardiotóxico. Adriamicina, efecto cardiotóxico, ¿ok? Mientras que la vincristina, que estos son medicamentos útiles en las leucemias, la vincristina, su efecto neurotóxico. Adriamicina, cardiotóxico. Entonces, pregunta de examen, dice, ¿qué evaluación debe tener un paciente antes de utilizar adriamicina? Ecocardiografía. Siempre debe tener una ecocardiografía pre y post. Una ecocardiografía, ¿ok? Entonces, la cardiotoxicidad. Vincristina, neurotóxico. Aquí sí no hay mucho que hacer, ¿no? Generalmente se le da complejo B asociado, pero no hay mucho que hacer la vincristina y solamente se hace fundamentalmente, se ve el efecto y el diagnóstico básicamente por electromiografía. La bleomicina es neumotóxico. Y suele producir fibrosis pulmonar. ¿No? Este es bien triste, porque hemos tenido pacientes que están saliendo, está yendo bien con la quimio y de repente comienzan a hacer neumonía, disnea, pulmón fibrosado, lamentablemente, ¿no? Por eso es que la bleomicina es el medicamento que se utiliza para pegar las pleuras, para la pleurodesis, por este efecto de producir fibrosis. Por este efecto de fibrosar es que es el medicamento de elección en la pleurodesis. Entonces, cuando uno tiene un derrame pleural neoplásico, generalmente o incoercible, uno coloca un tubo, drena y después pega las pleuras para que no se vuelva a llenar con bleomicina. ¿Ok? Bleomicina es el medicamento hoy en día de elección por este efecto. Increíblemente, usamos, a veces el efecto adverso lo utilizamos a favor del paciente, ¿no? Entonces, siempre acordarse de esto, acordarse de cómo es que los monoclonales, ¿no?, ganan este nombre. Entonces, generalmente el MAF, ¿qué significa? O sea, lo último que tiene axicimab. A ver, el MAF significa monoclonal. Antiguamente había policlonales. El MAF es monoclonal. El anterior, que es el SI, o puede ser el MU, ¿no?, quiere decir el origen donde fue hecha el anticuerpo. O sea, puede ser humanizado, puede ser humano, puede ser murino. O sea, hecho en diferentes tejidos. Entonces, lo que indica fundamentalmente esto es, por ejemplo, el SU es humano, ¿no? El SI es humanizado. Entonces tienes, eso te indica básicamente qué cosa, de dónde fue hecho, en qué tipo de tejido fue elaborado. Y el anterior, el LI, por ejemplo, en este caso, el LI, ¿qué significa? Que fue hecho inicialmente para cardio. El TU, no, perdón, para enfermedades inmunes. El TU, tumoral. El sí, pero sí con C, no con X, cardio. Y así uno puede más o menos darse una idea y dice, este fue hecho, el cetuximab, que es para cáncer colorectal y que no deben olvidarlo, porque tanto bevacizumab como cetuximab son boom hoy día en el manejo de cáncer colorectal. Entonces, si algo, bevacizumab, cetuximab, ¿ok? Y los dos fueron, ¿no? El cetuximab, como ven, sí fue diseñado directamente para tumores, para cáncer. Y en cambio el bevacizumab fue diseñado inicialmente para cardio, pero terminó siendo usado en cáncer colorectal. ¿Ok? Entonces no olvidarse de eso. El abcicimab, clásicamente medicamento de rescate en pacientes con angina inestable refractaria. Entonces ya le dieron todo, el paciente no cede el dolor, al final pueden utilizar axicimab, que es un inhibidor de la glicoproteína 2B3A, ¿no? 2B3A clásicamente. ¿Okay? Entonces tener en cuenta eso. El infliximab, que es uno de los primeros
autoinmunes utilizados, ¿no? Para enfermedad de Crohn, hoy en día se utiliza, es un típico anti-TNF, que incluso se intentó utilizar en sepsis, en shock séptico. Es un típico anti-TNF. Se usa en enfermedades que tienen alta actividad de TNF, como enfermedad de Crohn, en el AR y el espondilitis anquilosante, ¿no? Hoy en día se está usando, y en psoriasis. Entonces, si hoy día tiene mucha utilidad en AR, psoriasis. Y Crohn, pero Crohn es poco lo que se ve hoy en día, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos. El ipilimumab es muy interesante porque cambió la historia de la medicina en lo que era manejo de cánceres en estadios 3 y 4. Los pacientes con melanoma metastásico tenían una sobrevida de 2 a 3 meses máximo. ¿Ok? 2 a 3 meses máximo. Hoy en día viven más, o sea, la cohorte que se empezó hace unos años siguen viviendo después de 5 años, 4 o 5 años, ¿no? El ipilimumab cambió esa historia, ¿no? Dentro de la medicina. También hay que tener en cuenta el pembro, que no está acá, que es pariente del ipilimumab, el pembrolizumab. El pembro, que es hoy en día el que incrementa la sobrevida en pacientes con cáncer de pulmón metastásico, pero el non-small cell, o sea, el no microcítico, cáncer no microcítico, ¿no? Esto del año pasado creó lo que se llama un hito en la medicina, porque fue la primera vez que un monoclonal venció a la quimioterapia. Lo que pasa es que usted mira, doctor, y metastásico, el melanoma, no, melanoma nunca había sido sensible a quimio. Así que el ipilimumab haya hecho algo, no lo venció, sino hizo algo, ¿no es cierto? Pero en el caso del cáncer no microcítico, o llamado también non-small cell cancer, ¿no? Ahí sí eran muy quimiosensibles. Entonces se enfrentó el pembrolizumab y venció, o sea, incrementó mortalidad sobre la quimioterapia. Claro que es de rescate, ¿eh? Entonces hoy en día los esquemas que se usan, te dan tu quimio y de ahí los que no revierten, pembrolizumab, con sus medicamentos de alto costo. Y el omalizumab es otro que no podemos olvidarnos, aunque ahora la guía nueva americana usa memolizumab para asma como elección, pero para nosotros sigue siendo, para nuestro examen, omalizumab clásico en el step 4, ¿no? O sea, en el paso 4, cuando revisemos neumo, en el paso 4, ¿se recuerdan del tratamiento? Paso 1, el SABA intermitente, paso 2, corticoides inhalados, ¿no? Corticoides inhalados, dosis bajas, ¿no? Paso 3, corticoides inhalados, dosis medias a altas, o las dosis bajas más LABA, y ya en estos 2 y 3 puedo contemplar usar montelukast, si es que el paciente tiene rinitis alérgica o asociada. En el 4, el paciente ya tengo que usar corticoides inhalados dosis altas más LABA, ese es el paciente que comienza a observar la posibilidad de usar omalizumab. Y el omalizumab se utiliza fundamentalmente cuando tienen IgE alto, y historia de atopía con IgE alto. Por eso es que disminuye fundamentalmente los niveles de IgE, ¿no? Y básicamente se utiliza en el asma de origen alérgico. El rituximab es otro que no podemos olvidar, antilinfomas clásico, porque es un anti-CD20, ¿no? Anti-CD20 que hoy en día también se está usando, también en AR. En AR, en el cual se encuentra actividad alta de CD20. ¿Ok? En AR. Y por último, el trastuzumab, no olviden el trastuzumab, porque es medicamento para las chicas de elección en mama, cuando marcan, ¿no? ERB2. Cuando marcan ERB2. Acuérdense que el cáncer de mama tiene 3 marcadores: estrogénico, progesterónico y el ERB2. Cuando marca los 3, triple positivo. Uno puede decir, peor, no. Cuando no marca ninguno es lo peor, triple negativo. O sea, el de peor pronóstico es el triple negativo, porque no sabes qué darle.
Pero al menos cuando marca algo, acá por lo menos puedes usar anastrozol, puedes hacer bloqueadores hormonales, y cuando te sale ER positivo, ¿no? La prueba se llama, fue una pregunta que hicieron en otra parte, la prueba para definir ERB2 se llama prueba de hibridación. No sé si la publicaron, pero la preguntaron alguna vez en el MIR, es prueba de hibridación. Se hace una prueba de hibridación y a partir de ahí se usa el trastuzumab, en cáncer de mama, que ya no solamente metastásico, se usa en todo cáncer de mama, ¿no? Menos el in situ, todo cáncer de mama, estadio 1 para arriba, que marque ER2, trastuzumab, que marque ER2, ¿no? Y eso le da una posibilidad de curación casi del 85% de estos pacientes, si se usa en estadio 1 y 2, generalmente.